Bienvenidos a la reseña de Twinkle Tale, una joya oculta de Mega Drive que rara vez sale a la luz fuera de Japón. En este vídeo exploraremos a fondo por qué este juego merece un lugar de honor entre los clásicos del género Run and Gun, desde su ambientación de cuento de hadas hasta sus mecánicas de disparo vertiginoso. Prepárense para descubrir detalles, curiosidades y razones por las que Saria, nuestra joven bruja protagonista, se alzó con el estatus de culto entre los aficionados. Desde el momento en que introducimos el cartucho en la consola, Twinkle Tale nos sumerge en un universo que parece sacado de las páginas de un cuento ilustrado. Lejos de la estética bélica habitual, la pantalla de título nos muestra una isla flotante bañada por una luz suave, donde cada torre y cada nube parecen dibujadas a mano. Al avanzar, el prólogo toma la forma de un libro antiguo que cobra vida, las páginas se abren, y, mientras la cámara se desliza entre textos y viñetas, nos cuentan la leyenda de una amenaza que acecha este reino mágico. Esa presentación ya presagia algo diferente. No somos soldados de asalto, sino personajes que se mueven con gracia dentro de un escenario de fantasía. Y esa sensación de maravilla nos acompaña en cada segundo de juego. Nuestra héroe, Saria, es una joven bruja de rasgos dulces y mirada decidida, coronada por un sombrero puntiagudo y empuñando con confianza su bastón mágico. Su diseño aprovecha al máximo el colorido y la velocidad de la Mega Drive al correr. Su capa ondea tras sus pasos y cuando salta parece desafiar la gravedad, con la misma ligereza que un pétalo mecido por el viento. Cada animación está pensada para transmitir agilidad. Si en otros Run and Gun sientes el peso metálico de un comando blindado, aquí cada movimiento sugiere ligereza, gracia y la innegable sensación de estar realizando piruetas sobre un tapiz de nubes y almenas. El ritmo de Twinkle Tale es implacable y al mismo tiempo totalmente controlable. Saria se desplaza con una velocidad sorprendente, lo que convierte cada escenario en un terreno de juego dinámico donde la única constante es el movimiento. Los enemigos aparecen sin tregua, lanzando ataques que nos obligan a combinar esquivas rápidas con ráfagas de disparos constantes. Para enfrentarnos a este vendaval disponemos desde el primer nivel de 3 armas intercambiables que se adaptan a cualquier situación. La Shooting Star surge como un torrente frontal de puro poder, capaz de barrer grupos de monstruos con un solo pulso. La Diamond Arrow desata un abanico de proyectiles que cubre amplios ángulos, ideal para emplazar a los enemigos en formación o para acribillar zonas difíciles de alcanzar. Por último, la Silver Comet nos ofrece un disparo más humilde en potencia, pero con la ventaja de perseguir a los rivales, lo que resulta clave contra objetivos rápidos o erráticos. Esta tríada de armas, unida a la fluidez de los controles, otorga a Twinkle Tale una profundidad táctica inesperada. Cada elección de armamento se convierte en una estrategia. Y aprender a alternar entre ellas en el momento justo es tan gratificante como imprescindible para superar los desafíos del juego. El sistema de mejoras en Twinkle Tale está diseñado para resultar natural e intuitivo, integrándose a la perfección en el ritmo frenético del juego. A lo largo de cada nivel es habitual encontrar cofres escondidos tras muros, esquinas engañosas o rutas secundarias, y en su interior aguardan estrellas que actúan como power-ups. Cada vez que recogemos nuestro arma activa, ya sea la Shooting Star, la Diamond Arrow o la Silver Comet, sube un nivel, incrementando su potencia, cadencia o efecto especial hasta un máximo de 3 etapas. Pero la verdadera genialidad reside en que si recogemos una estrella con el arma al máximo nivel, el bonus se transfiere automáticamente a uno de nuestros otros 2 ataques pendientes de mejora. De esta forma, estamos siempre fortaleciendo nuestra capacidad ofensiva global, sin tener que decidir explícitamente qué arma potenciar. Además, recibir daño no solo merma nuestra barra de salud, sino que degrada el nivel del arma que tengamos seleccionada en ese instante. Este diseño obliga a pensar con antelación. A veces resulta más sensato intercambiar la Shooting Star tras un enfrentamiento complicado para proteger las mejoras de la Diamond Arrow o la Silver Comet antes de un jefe inminente. Este sutil elemento estratégico dota de mayor profundidad al simple acto de disparar, pues cada golpe equivale a una pérdida de ventaja táctica. Para equilibrar la lanza, disponemos de 2 tipos de bombas que se recogen en cofres similares, una que lanza misiles guiados para eliminar enemigos concretos y otra que arrasa toda la pantalla con una explosión devastadora. Ambas se activan al instante con el botón A.
convirtiéndose en salvavidas en esos instantes críticos donde la presión enemiga roza lo abrumador. Los 9 niveles que componen Twinkle, tale variedad y sorpresa en cada recodo. El tercer escenario, por ejemplo, transcurre sobre estrechas pasarelas de piedra suspendidas en el vacío, donde un simple despiste nos precipita a la muerte instantánea. Más adelante entramos en secciones de plataformas móviles que exigen un pulso firme y un cálculo de tiempos milimétrico, y en ocasiones el mismo suelo se convierte en agua mortal, invitándonos a buscar rutas alternativas y cofres ocultos. Estos elementos de plataformas que recuerdan a la mitificada Legend of Valkyrie aquí no desentonan, sino que se entrelazan con la acción de disparos, reforzando la tensión sin interrumpir el flujo de la partida. Por último, los enfrentamientos contra jefes elevan la experiencia a otro nivel. En cada uno de ellos, Saria se enfrenta a gigantescas criaturas al estilo de un shoot 'em up vertical. Su único ángulo de ataque es hacia arriba, y mientras nosotros maniobramos para esquivar sofisticados patrones de balas, el enemigo despliega fases que podrían pertenecer a un matamarcianos clásico. El séptimo nivel da un paso más y se transforma por completo en un stage de disparos tradicional, con desplazamiento automático y oleadas de enemigos que exigen reflejos de hierro. Este cambio de ritmo, inesperado y bien ejecutado, rinde homenaje a los títulos más celebrados del género y aporta un soplo de aire fresco en medio de tanta fantasía y plataformas. Gráficamente, Twinkle Tale se siente como el broche de oro para la Mega Drive. Cada escenario despliega una paleta de colores vibrantes que aprovecha al máximo los 64 colores simultáneos que permitía la consola, logrando transiciones suaves entre tonos claros y oscuros sin sacrificar la fluidez. Los sprites de Saria lucen rotaciones y efectos de escalado en momentos puntuales, por ejemplo, al detenerse bruscamente para lanzar una poderosa ráfaga. Y los enemigos más grandes combinan animaciones de varios cuadros para darles un aspecto de puerta de entrada real hacia una bestia mágica. Los fondos usan varias capas de pantalla scrolling que crean la ilusión de profundidad en el nivel de las cavernas. La luz tenue de antorchas proyecta sombras dinámicas sobre las estalactitas, mientras que en las secciones exteriores podemos ver aves y nubes moviéndose a distinto ritmo, subrayando la sensación de infinita vastedad de la isla flotante. El nivel 7, con sus fragmentos de murallas impulsados por hélices, aprovecha este mismo truco visual para transmitir un constante vaivén aéreo, como si todo el entorno estuviese en perpetuo movimiento. El broche final, con la animación de las páginas del libro mágico desplegándose al derrotar al jefe último, es un verdadero espectáculo. Los detalles en las runas doradas y las chispas de luz que emanan del grimorio demuestran un control fuera de lo común sobre el hardware de 16 bits. La banda sonora es otro punto fuerte que eleva la experiencia de juego a la categoría de cuento interactivo. Cada tema, compuesto con muestras sintéticas y tonos de onda senoidal y cuadrada, equilibra melodías inocentes con ritmos más incisivos en los momentos de acción. En los niveles primaverales, los arreglos combinan líneas de bajo melódicas y ligeros arpegios que evocan un paseo por pradera, mientras que en los pasajes cristalinos del nivel 8, el sonido se vuelve más etéreo, con destellos de timbales digitales que imitan ecos de hielo. Los efectos de sonido, el tintineo al abrir cofres, el estrépito de las explosiones de las bombas y el suave hush al cambiar de arma, están diseñados para integrarse con la música, de modo que cuando la pantalla se llena de acción, el resultado nunca llega a saturar el canal de audio. Este equilibrio logra que todos los golpes y hechizos se sientan poderosos sin llegar a ofuscar las melodías, manteniendo la coherencia temática de historia de fantasía. Pese a su indudable calidad técnica y creativa, Twinkle Tale pasó casi desapercibido en su lanzamiento. Las malas ventas y problemas de distribución provocaron que fuese retirado de las estanterías poco después de su estreno en Japón. No existen ports oficiales, reediciones ni secuelas, y la única manera de disfrutarlo es con el cartucho original o mediante emulación oficial acompañada de traducciones fan que han corrido de mano en mano en mano. Esta rareza le ha conferido un aura de tesoro para coleccionistas, y hoy día las unidades completas, con caja y manual, rondan cifras de 3 a 4 dígitos en subastas online. Sin embargo, quienes han logrado hacerse con una copia suelen destacar que la inversión vale cada céntimo. Al sumergirse en Twinkle Tale, descubren no solo uno de los mejores runangun sobre 16 bits, sino también una obra repleta de cariño por los detalles, cuyo encanto perdura décadas después de su creación.
Y hasta aquí nuestra reseña de Twinkle Tale. Espero que hayan disfrutado de este viaje mágico y frenético y que este juego les sorprenda tanto como a mí. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre otros títulos olvidados que quieran que reseñemos. ¡Hasta la próxima!